Y no hay algo que a un cristiano directamente del área pentecostal que le guste más que las cosas ocultas, que las cosas místicas, porque es más fácil poder ver un demonio y poder ver un ángel que pagar 1,200 pesos. A veces el que ve que debe 1,200 y no lo paga, pero hay que ver más ángeles, más demonios. Claro. Entonces eso Ellos colaron el mosquito y se tragaron el camello. Wow. Porque lo más fuerte es cuando tú tienes la posibilidad de hacer algo por alguien y no lo haces, tú estás colando el mosquito y te estás tragando el camello. Oiga, el apóstol Pablo, operando de ese nivel de oscuridad, dice: no, hay que eliminar todo este cristiano. Hay que eliminarlo porque él tenía, le habían enseñado que era correcto donde él estaba. Exacto. Hasta que la luz lo alumbró. Entonces, cada vez que Jesús hablaba, ¿por qué tenía problemas con los fariseos? Era porque ellos tenían la doctrina de la Torá, de los primeros 5 libros de Moisés, lo tenían todo torcido. Y cuando Jesús vino, que lo llevaba face to face, dijeron: este habla como el que tiene que autoridad, porque estaremos leyendo en 1 Timoteo 4:16. Por ser palabra del Señor, se lee el nombre de Jesús. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gloria a Dios. Señores, miren, si bien es cierto, todos pues conocemos cómo entra este campo, y a los que no conocen, vamos a ponerlo un poquito en contexto de cómo entra este campo, de lo que tiene que ver con lo que tiene la iglesia y maneja con respecto a la guerra espiritual. Lo cual, número uno, el contexto de hablar de una guerra es algo que bíblicamente no tiene ningún tipo de fundamento, ya que de hablar de guerra están hablando de dos enemigos que están haciendo frente de combate o de lucha. Y en esta ocasión, no podríamos ilustrar ni poner con que el Hasatán está siendo el enemigo que está combatiendo a Dios o que Dios está combatiendo con él. Porque ciertamente, si ponemos eso desde ese contexto, estaríamos nosotros pues negando lo que tiene que ver uno de los atributos que lo hacen ser el Dios eterno, ¿no? El Adonai Olam. Wow. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Dios no tiene contrincante. Eso es lo primero. Dios no tiene enemigo. Que quisiera, si así fuera, felicitar a aquel que es o que fuera el enemigo de Dios. Quisiera felicitarlo, si así fuese. Porque el día que eso fuese cierto, entonces ciertamente ahí encontramos la limitación de ese Dios que tiene un enemigo, lo cual eso no es cierto. Estamos viendo que en los contextos de los años 90 aproximadamente, pero hablando casi del 86 en adelante a los 90 por ahí, es que sale lo que es un material, oiga esto, un material que fue la doctrina principal, que si bien es cierto,
fue la columna vertebral de esta enseñanza de la guerra espiritual. Y este material fue manejado por los diferentes extractos de la iglesia y se enseñó y se adoptó esta doctrina como parte fundamental de las enseñanzas eclesiásticas. Pero si usted nota y estudia las escrituras, estas enseñanzas no es parte del texto sagrado con relación al contexto de la didascalía apostólica, de lo que tiene que ver con la doctrina apostólica. Esto en nada tiene que ver, sino más bien que esa temática que trata de la guerra espiritual, la liberación de las ataduras demoníacas y el ocultismo, esto nace con un testimonio de una ex satanista que se conoce como Helena G. White, que si bien es cierto, la doctora Rebecca Brown, oiga esto, en una de sus obras escribiendo este testimonio, escribió uno de los famosos libros, los cuales anduvo en el mercado cristiano y en las diferentes librerías. Y esto fue una de las bases del estamento de la guerra espiritual. Y de hecho, habían unas pautas específicas para la lectura de este libro, hermano Francis. Wow. Número uno, que no todo el mundo podía tener este libro. Número dos, este libro no era aptos para nuevos creyentes. Número tres, el creyente o el líder que iba a leer este libro, que iba a ser expuesto a la lectura de este libro, primeramente se le recomendaba que tenía por lo menos que entrar por lo menos mínimo un mes en ayuno. Dios mío. Porque este libro tenía un contenido que el cual el que no tuviese la preparación correspondiente, entonces este libro en vez de bendecirle, le hacía una represalia, la cual hasta en su mayor de los casos lo sacaba del cristianismo. Wow. Oiga bien. Entonces, rodearon este material de una superstición y pusieron este libro como la verdad fundamental en materia de guerra espiritual, y de ahí entonces diferentes estamentos de la iglesia obtienen la doctrina de la guerra espiritual basado en este libro de la doctora Rebecca Brown. Ahora, que ella enseña en ese libro, y ese famoso libro, uno de ellos, fue el famoso libro que muchos lo hemos escuchado, y uno de ellos tiene como título: Él vino a libertar a los cautivos. Y este libro, cuando usted observa, presenta una serie de comportamientos y presenta una serie de manifestaciones que responden a un comportamiento del alma, pero este libro a esos comportamientos del alma que vienen a raíz de la concupiscencia, del deseo y la inclinación al mal. Entonces esta mujer convirtió estos deseos, cada uno de ellos lo convirtió en espíritu. Ay, ay, ay. Y es por eso que hasta el día de hoy tenemos iglesia reprendiendo el espíritu de mentira. Ay. Reprendiendo el espíritu de fornicación. Ay, ay, ay. ¿Cómo así, ministro? Hasta el día de hoy tenemos iglesia, Dios mío, reprendiendo un sinnúmero de espíritus que, si bien es cierto, están enumerados en una lista en ese libro que trata la doctora Brown al respecto de lo que tiene que ver la guerra espiritual
Y esto lo adoptó como doctrina la iglesia, y de allí se basa la guerra espiritual que hoy se maneja dentro de los estamentos pentecostales y cristianos en sus demás ramificaciones. Wow. Entonces, no hubo una responsabilidad de maestros serios en las escrituras que estudiaran este manual, que leyeran esta obra, sino que los que lo recibieron, pastores desde la irresponsabilidad, cogieron este manual porque tenía cierta superstición mística, y no hay algo que a un cristiano directamente del área pentecostal, Wow. que le guste más que las cosas ocultas, que las cosas místicas, porque es más fácil poder ver un demonio y poder ver un ángel que pagar 1,200 pesos. Dios mío. Ay, 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 ay. Entonces, ¿cómo tú ves un ángel Esto se está poniendo fuerte. y tú no puedes pagar lo que tú ves? Ay, 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 ay. Entonces, tú hablas que tú viste ángel. Nada más lo viste tú. No lo ve más nadie. Ajá, ok, no hay problema. Pero entonces, ¿y los 1,200 que tú estás viendo? Tú no ves los 1,200. Eso no lo paga. Entonces, los 1,200 no lo ven. Ay, ay, ay. Es que el ángel es mayor varón que los 200. Y el Entonces- demonio es mayor. No, que es como algo que expresó nuestro hermano Ramón mientras predicaba, varón, que eso me llamó bastante la atención, y que él expresaba y decía: yo le tengo más miedo a un cristiano que tenga 40 años dentro de la congregación que a un nuevo creyente que tenga ese amor, el el primer amor. O sea, en pocas palabras, ese diciendo, cristiano viejo que perdió el temor. exacto, porque Sí. no es responsable. ¿Me entiendes? En pocas Sí. palabras, ese es el que ve que debe 1,200 y no lo paga, pero es el que ve más ángeles, y más Claro, demonios. sí. claro. Entonces, eso es uno de los mitos que hay que ir desmontando de la gente, porque eso es por falta de carácter y falta de responsabilidad que se mantiene esa persona en esa euforia en vez de entrar a la escritura y comenzar a tener carácter, porque eso me llamó la atención, porque el texto que acabó de leer mi hermana María dice: ten cuidado de ti mismo Exacto. y de la doctrina. O sea, es ahí la guerra espiritual que queda desmontada. Pero es lo que quiero hablar aquí. La doctora Brown agarró el testimonio de una ex satanista Ay, Dios mío. y lo hizo parte de una doctrina fundamental que la iglesia adoptó en materia de guerra espiritual. Uf. Y hasta el día de hoy, en los diferentes estamentos eclesiásticos, tenemos este tipo de doctrina que no ha sido revisada desde los 1986 a los 90 y 92, que fue la publicación de este libro. Dios mío. Y todavía tenemos esa enseñanza dentro de la iglesia como un sistema manipulativo para poder tener la real cautividad que va más allá que las fuerzas demoníacas. Wow. Oiga esto. ¿Qué estoy hablando aquí? Estoy diciendo que hay algo muy fundamental y muy peligroso que hay que cuidarse dentro de los diferentes tipos de sistema. Y uno de ellos es aquellos que son maestros de la oscuridad. Dios mío. ¿Cómo así, menino? Oiga esto. Esto responde a que en el área de la medicina, en el área médica, hay una parte donde tiene que ver con el área donde tiran las placas. Oiga esto. Rayo X. Y esa área, hermano Ramón, tiene un cuarto. Y ese cuarto es un cuarto totalmente oscuro. Oscuro totalmente, y tiene maquinaria allí.
Pero allí trabaja una persona. Pero una persona que ve, que tiene visión, que ve, no puede hacer ese trabajo allí, porque si entra, va a comenzar a tropezar con todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque no está Calificado. acostumbrado a poder manejarse dentro de la oscuridad. Dios mío. Porque ve. Entonces, esta persona y este tipo de trabajo, exclusivamente, hermano Francis, se lo dan a una persona que está cualificado para llevar este trabajo, que es en esa área oscura, y estas personas responden al nombre de un no vidente. Un ciego Dios total. mío. Un ciego de nacimiento. Escuche esto. Agarra esto, por favor. Y ese ciego lo entran allí. Y ese ciego le explican el trabajo que él va a hacer. Y él agarra y entra en contacto con toda la maquinaria que hay allí. Y él entra en ese cuarto. Y él anda caminando en ese cuarto en todas las áreas y haciendo la labor que se le encomendó y resolviendo todo el tipo de función que debe de hacer. Y ese no vidente, ese trabajador no tiene ningún problema allí. ¿Por qué? Porque ya él conoce el área donde está funcionando, y como él no tiene problema con ver para poder realizar una función, él hace su función en la oscuridad naturalmente, porque para él la luz no es un problema, pero tampoco la oscuridad. Dios mío. Ay, ay, ay. Y aquí es que está el problema. Wow. Está profundo eso ahí. Aquí es que está el problema. Que tenemos un equipo de liderazgo que son maestros de la oscuridad. Ay, 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 ay. ¿En qué sentido? En que ellos, como desde su nacimiento, dentro del sistema dogmático, lo cual lamentablemente se desarrollaron, nunca han visto la luz del evangelio. Ay, ay, ay. Pero ¿cómo así, varón? Porque yo predico. Pero ¿cómo así, varón? Porque yo hablo lengua. Ay. El problema no es el funcionamiento laboral. Dios mío. El problema no es que tú funcione. My God. El problema no está allí, porque ahí es que está la confusión. En que yo funciono. Dios mío. Yo puedo dirigir. Nadie está diciendo eso. Ay, ay. Porque un ciego tiene buena intención y va a dirigir a otros, pero el resultado es lo fuerte. Porque van a caer los dos en el mismo hoyo. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estos maestros de la oscuridad están guiando a otro, lo van a guiar a la realidad la cual ellos conocen. Y la que opera. Y la que ellos operan. Y como ellos están funcionando, entienden que la realidad la cual ellos están funcionando es la correcta. Y es por eso que cuando alguien la cual ellos dirigen se está acercando a la luz, entonces ellos, al desconocer la luz, porque como ellos desconocen la luz, entonces para ellos la luz es mala. Ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque dice la escritura que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Wow. Porque aquí es que se revela. ¿Por qué hay la persecución? Dios. Es porque cuando hay un grupo que está levantándose
y se está exponiendo a la luz, entonces hay otro grupo que le dice, no te juntes con ellos. Ay, ay, ay. Y que ahí mismo, Joel, especifica el texto cuál era la causa por lo cual ellos aborrecían más la luz. Porque lo especifica, por eso que te está diciendo, no te ajuntes con fulano, no te ajuntes con fulano, pero fulano es que está alumbrando la luz. Exactamente. Y entonces ellos aborrecen eso. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué aborrecen? Porque el problema es... Yo veo que Padre Fran Félix, que esto está muy profundo, varón. Claro. El problema es que no es que tú seas culpable. Dios mío. Porque aquí está el problema, que no estamos culpabilizándote. Wow. No. El problema es que el tú funcionar en la oscuridad te hizo entender a ti que correctamente, porque tú funcionas, estás en luz. Y tú lo que te hiciste fue un maestro de la oscuridad. Aprendiste bien a operar, pero oscuramente. Ay, Dios mío. Por eso es que esos sistemas son tan fríos. Por eso es que esa gente no le muta nada. No hay misericordia. Wow. Matan a quien sea. ¿Por qué? Porque la luz es lo único que puede hacerte a ti poder encontrarte con la realidad de las cosas. Wow. Es por eso. ¿Qué es lo que hace este sistema? Que automáticamente llega alguien de luz. ¿Qué es lo que hace? El que es de luz siempre lo van a rechazar. Entonces, ¿qué hacen? Que agarran, como dice la escritura, esta luz, esta vela, esta lámpara, y la ponen ¿dónde? Debajo. Debajo. Para que no alumbre. Por eso cuando dice no te ajunte, es debajo. Te están poniendo debajo. Debajo. Ay, Dios mío. Si te están diciendo no te ajunte, es porque hay una luz la cual tú te quieres acercar, pero ellos quieren poner esa luz debajo. Porque nunca nadie te va a advertir a ti que no te ajunte para tú entonces encontrarte con la tiniebla. Ay, 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 ay. Dios mío. Esto se está poniendo picante. Ponen la luz debajo. Y entonces dice la escritura, no. Es que la funcionalidad de la luz no está debajo de la mesa. Porque, ¿cuál es una función o cuál es la función de la luz debajo de la mesa? Alumbrar la mesa abajo. Wow. No alusa nada. La función es que aunque tú eres luz, quien opera en autoridad es la tiniebla que está arriba. Claro. Así es. ¿Tú ves? Wow. Y cuando hablo de luz y hablo de tiniebla, no estoy hablando específicamente de gente de que están endemoniados. Ay. De que gente de que echan espuma por la boca. No porque yo no he visto una cosa más sentimentales que los evangélicos pentecostales. Dios mío. Eso es lo que más se ofende. Y lo que oigan, lo que están hablando, que no deben hablar esas cosas, sí, porque no deben. Públicamente no pueden hablar. Entonces la vamos a meter bajo la mesa. No podemos. Entonces vamos a meter la luz bajo la mesa. Entonces aquí está lo siguiente. Ay. Aquí está lo siguiente, Francis. Que cuando la luz se pone encima de la mesa, entonces queda expuesta toda la oscuridad que había y entonces la luz predomina. Wow. El ambiente. Y empieza la reforma. Y entonces empieza la reforma. Entonces, ¿por qué la gente, ese sistema, rechaza la luz? No es porque ellos sean malos. No es porque ellos tengan esa intención directamente. El problema es que ya, como eso fue lo que ellos recibieron y operan desde allí, se volvieron maestros de la oscuridad y como lo que ellos hacen funciona, entienden que están correctamente. Y verdaderamente, sí, están correctamente equivocados. Que ahí es que vemos el ejemplo del mismo apóstol Pablo
cuando él pensaba que estaba bien, ¿me entiendes? My God. El apóstol Pablo, operando de ese nivel de oscuridad, dice, no, hay que eliminar todo el que es cristiano. Hay que eliminarlo porque él le habían enseñado que era correcto donde él estaba. Exacto. Hasta que la luz lo alumbró. Entonces, aquí es que voy. Dios mío. Jensi, Aquí es que voy. Por eso es que mucha gente que hoy Wow, Dios van mío. a ser expuestas desde la oscuridad a la luz. Escuche Prepárate. esto. Dios mío. Gente que hoy van a ser expuestas desde la oscuridad a la luz. Tienen que saber que la luz se recibe gradual por medida. Escuche esto, por Anota favor. eso, por favor. ¿Por qué? Porque hay gentes que la luz, en vez de bendecirlo, lo que le ha causado es un retroceso. Wow. ¿Por qué? Porque han querido recibir demasiada luz de repente. Dios. Y es por eso que la luz tiene un factor muy importante. Que es que hay gente Dios mío. que le caen atrás a querer funcionar en los niveles de luz que funciona otro, que tiene el tiempo que tiene, y entonces ellos quieren funcionar a ese nivel de luz de ahora por ahorita. Entonces, cuando una gente es expuesto a un nivel de luz muy fuerte, de repente, ¿qué le pasa? Queda ciego. Queda en oscuridad. Queda en oscuridad inmediatamente. Entonces, eso le pasa a un sistema que quiere manejar temas doctrinales Ay. que todavía no comprende. Dios mío, Edwin Contreras, préndete, guerrero. Eso le pasa a gente que quiere enseñar a otros puntos doctrinales apostólicos que todavía ellos no han sido formados ni reformados en esos puntos doctrinales apostólicos, que ellos no los manejan en la mínima idea y aplican su interpretación personal, porque la luz en exceso debe de causarle un bien lo que lo dejó Dios ciego. mío. Ay, 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 ay. Wow. Entonces hay escamas que tienen que caer de los ojos. Y no es que tú estés en pecado, como decía la predicadora anoche. Ay, ay. Wow. No estamos hablando de que tú Muy estés en pecado. tremendo. Así. El problema es que hay niveles de luz que debe de producirte el abrir el camino lo que te pusieron ciego. Ciego. Y que vemos el ejemplo del apóstol Pablo, y repito, tuvo que irse a estudiar y durar varios años estudiando. Claro. Hoy ya yo recibo, como tú dices, quiero recibir esa luz de golpe. Y lo que estoy es ciego. Claro. No puedo. ¿Qué es lo que se le enseña Ay, Dios mío. al creyente cuando viene y se convierte? No, tú lo que tienes que meterte 40 días y trancarte ahí, y que si comes algo que Jehová te mate, Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. que tú vas a ver Dios. los cielos abiertos. Ay, 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 ay. Eso Pero está fuerte. nadie le habla. No, hay que escudriñar las escrituras. Vamos a formarte. Ven que te voy a pagar un instituto bíblico. Te voy a formar. Son porque pocos los que hacen eso, veo un mano. ministerio fuerte en ti. Te voy a mandar un instituto bíblico, lo voy a pagar. La iglesia lo va a pagar, el instituto bíblico. Vamos a reformarte. Cuando tú vengas de allá para acá, tú vas a ser maestro de la iglesia. Tú vas a ser el evangelista de la iglesia. Tú vas a ser el profeta de la iglesia. Wow. Pero que tú no vas a andar en niveles de oscuridad, sino tú vas a andar en niveles de luz, reformando a otro Exacto. como tú has sido formado. Y manifestando esa edificación. Claro, Ese es el porque propósito. nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia de hoy? La iglesia de hoy es muy demandante. Ay, 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 ay. Exige lo que ellos no han sembrado. Ay, ay, ay. Dios mío, me voy, me voy. Di que cuidado, no vaya a cometer un error predicando, fluye bien, que ahí está fulano, que ahí está Perencejo, y tú sabes que tú eres de la casa, pero tú nunca le has pagado un bendito instituto bíblico a ese miembro tuyo. Ay, 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 ay. Jensi, ya Y la tú puerta quieres- está abierta, está la puerta, Jensi. Oye, y tú quieres que ese miembro fluya con los niveles de edificación que tú nunca le has enseñado, Dios que tú nunca lo has mío. formado. Entonces tú le quieres exigir más de lo que tú inviertes, porque la iglesia local está enfocado en edificar un saco de cosas que no es lo que tiene que edificar. Dios La iglesia mío. local está
interesada puntualmente en que hayan buenas sillas acolchadas, en que hayan buenos aires, en que haya un buen sonido. La iglesia local está enfocada en edificar el templo y no edificar gente. Hello, la visión hay que cambiarla. Edifica gente y la gente edificará los templos. A la gente no hay que formarla, la gente no hay que forzarla. La gente edificada sabe lo que tienen que hacer, sabe lo que le corresponde, sabe su madurez, sabe su posición en el reino, y tú no tendrás que forzar nada. Wow. Muy fuerte, muy fuerte. Es por eso que vuelvo y repito el texto bíblico para que siga en secuencia ahí. El texto está diciendo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo, aún estando encarcelado, se preocupaba para que lo que Timoteo iba a impartir sea la luz correcta. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había demasiados filósofos dentro de las congregaciones, maestros falsos. Entonces Pablo había instruido a Timoteo en una área correcta. ¿Cómo va a ser? No se podía desviar. ¿Cómo va a ser que en este tiempo el pastorado general esté con un miedo en este tiempo de que un miembro de él oiga a tal o cual predicador o maestro, de que no escucha qué sé yo quién, no escucha qué sé yo cuánto, que lo que ellos escuchan están siendo más influentes que la voz pastoral? Wow. Entonces, tú tienes que cuestionar tu llamado. Ay. Hay que cuestionar tu pastorado. Hay que cuestionar qué tú estás enseñando. Hay que cuestionar cuál es tu instrucción. Porque cuál es tu miedo. Si tú estás edificando sobre el fundamento, sobre la roca, ¿cuál es tu miedo? Que escuche lo que sea, que escuche lo que él quiera. Porque el que está edificado sobre el fundamento de la palabra, No hay viento. no se va por viento de doctrina, por estratagema de hombre. Entonces, si hay un miedo, hay que cuestionar tu pastorado. ¿Por qué tú tienes miedo? ¿O tú no estás edificando correctamente? Porque aquel que edifica sobre heno, sobre hojarasca, cuando venga el viento, revelará sus obras. Dios mío. Y eso es lo que hace que la luz revela. Dice, por eso el texto especifica, dice que ellos amaron más la tiniebla que la luz. Porque especifica el texto, porque sus obras eran malas. Claro. Y eso es lo que acontece cuando viene la enseñanza correcta, la doctrina buena, como enseña la Escritura. Entonces ahí, cuando esa doctrina viene, confronta la falsa, porque la falsa se va a revelar inmediatamente. Es por eso que cuando ellos ven que están siendo confrontados por la palabra, dice: oye, tú no puedes estar juntándote con fulano, tú no puedes estar yendo a esta iglesia, porque esta iglesia enseñan esto, y el Cristo sabe que no enseñamos esto, pero no lo que tú enseñas, lo que no enseñas es que dice la Escritura. Así es. Por eso que ¿Qué enseña la Escritura? Porque la palabra, o sea, sabemos que estamos en congregaciones, hay normas y todo eso, y nosotros respetamos todo eso, pero la Escritura nosotros no lo podemos pasar por encima, porque el problema es que hoy queremos nosotros adaptar la Escritura a nosotros, no nosotros a la Escritura, someternos. Entonces ahí es que está el grave peligro. Hoy aquí dice el pastor Fran Félix, yo creía que era yo que estaba loco. Así es. Entonces, mire esto. Pastor, Mire necesitamos el pastor Fran Félix un día de esto para acá. Mire esto. Por eso usted nota que todos esos sistemas en este tiempo se están cayendo y van a caer todos. Sí. Así es. Es que la verdad es que permanece. Van a caer todos. ¿Por qué? Porque una vez el llamado está como en el principio, con Moisés, con el faraón. Wow. Entonces, la iglesia en este testamento, las congregaciones, son el Egipto actual, que tienen un pueblo cautivo allí. Entonces Dios está levantando Moisés, que se están parando frente a los faraones, y la única palabra que le están diciendo, lo que el Eterno ha dicho: deja ir a mi pueblo. Deja. Para una condición solamente, para que me adoren. Y me hagan fiesta en el desierto. ¿Por qué? Porque la adoración está siendo secuestrada dentro de la iglesia local en este tiempo. Dios mío, ¿cómo así? La adoración está siendo secuestrada. Dije la adoración. Escucha esto, por favor. La adoración a Dios está siendo secuestrada. No estoy hablando de cánticos. Ay. No estoy hablando de lengua. Pero eso no es la adoración, varón. No. No estoy hablando de lengua. ¿y cuál es la adoración, varón? No estoy hablando de que de cántico. No estoy hablando de predicación. Ay, Dios mío.
Estoy hablando de la instrucción. Oiga esto, que le dijo el Eterno al patriarca. Y meditarás en este libro de día Y de de noche. noche. Y se lo enseñará a tus hijos. Y tus hijos se lo enseñarán a los sus hijos hijos de sus hijos. Dios mío. Oiga esto, desde la tercera hasta la cuarta y la quinta generación. Wow. Como iglesia, amados hermanos, tenemos que devolvernos a buscar la generación que se quedó perdida en Egipto. Hay una generación que se quedó en el bendito desierto. Hay una generación que se le prometió cruzar al otro lado, Dios. pero se quedó en el desierto aún después de ver todas las benditas manifestaciones. Y este fue el daño más grande que le ha pasado a la iglesia en este tiempo. Que las manifestaciones simplemente son una señal, pero no es la finalidad del camino. Las señales solamente están indicando que vamos bien. Wow. Entonces la iglesia se quedó buscando las señales. Se quedó extasiado en los milagros. ¿Cuál es la referencia de un hombre y una mujer de Dios? Mándame un video para ver cómo tú fluyes. A ver cómo tú corres. A ver cómo tú corres, cómo tú pataleas. A ver si te tiras desde el púlpito. Y no estamos diciendo que esto no sea válido. Lo que no estamos nosotros comprometidos en esta noche a poder nosotros validar es que esto sustituya a la escritura. Wow. Así es. Tremendo. Porque nunca el Mesías andó en otra cosa que no fuese enseñando las escrituras. Así es. Y les enseñaba de día y de noche. Y les enseñaba un sembrador salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a un pescador. Les enseñaba las escrituras, amados hermanos. Hoy en día No se enseña. la enseñanza escasea por su presencia dentro de los Sí, púlpitos. no. Hoy en día tenemos 7 cultos a la semana Y un solo día de y un solo día de enseñanza. Y cuando llegan a la enseñanza, el que va a dar la enseñanza, llegan, 3, damas. el que va a dar la enseñanza, ¿y por qué llegan 3, llegan 4? El que va a dar la enseñanza es 1 hora de enseñanza y él dura 50 minutos De testimonio. dando un testimonio de lo que a él le pasó. Leen un versículo y usted lo interpreta en su casa. Y ya. Dios mío. Entonces hay que cuestionar la enseñanza. Si la iglesia no se reúne para compartir el pan, no tiene existencia de ser ni razón de ser el reunirnos dentro de la congregación. Dios mío, escucha Si nos esto, estamos por favor. reuniendo para nosotros compartir una kermés en la iglesia, si nos estamos reuniendo para repartirnos una dolca, Vamos, si nos hombre, estamos hombre, reuniendo vamos, para hombre. nosotros poder dentro de la iglesia hablar con los hermanos, si nos estamos reuniendo dentro de la iglesia para negociar dentro de la iglesia, porque ahora se negocia dentro de la iglesia el hermano Ay, que vende ay, arroz, ay. yo quiero 2 sacos, el otro hermano dice fíjame un saco a mí y los Dios negocios mío. dentro de la iglesia. Si es el objetivo, si el objetivo dentro de la iglesia está siendo un centro que nos atraiga más el coro dentro de las amistades eclesiásticas, estamos desenfocados, porque si la iglesia, el objetivo no es que la palabra del eterno Dios sea enseñada y que Cristo sea el centro en todo lo que hagamos, entonces estamos desviados y perdidos en el propósito eterno como iglesia en este tiempo. Dice la escritura que en la iglesia primitiva el Espíritu de Dios añadía lo que habían de ser salvos, pero no por arte de magia, sino que Dios ellos mío. se paraban y enseñaban las escrituras, las cuales habían recibido por medio del Mesías, y luego entonces ellos ponían el otro fundamento. Y es por eso que el mismo Mesías dijo: si alguien viene hasta un ángel del cielo con otro evangelio que no sea el que Cristo ha puesto o el fundamento de los apóstoles, Wow. que sea anatema. Y en este tiempo eso está siendo evidente
Porque no está viniendo un ángel, sino que está viniendo un profeta, sino que está viniendo un evangelista, sino que está viniendo un pastor, sino que está viniendo un apóstol, sino que está viniendo un maestro, sino que está viniendo cualquiera y está enseñando otra cosa que no es el evangelio apostólico, que no es el evangelio de Jesucristo. Hay que abrir los ojos, hermano. Hay que reformar la iglesia, hay que revisar las enseñanzas, hay que filtrar por la palabra las profecías, hay que observar, amados hermanos, todo lo que estamos recibiendo. Wow. Una verdad fuerte. Nadie cuestiona. No, porque que tienen miedo. Cuestionar. La religión sataniza las preguntas. Sí. Tú no puedes preguntar. Cierra. Lo que tú no entiendes ahora lo entenderás Lo después. entenderás después, porque no Deuteronomio 29 dice: las cosas ocultas son para Dios, mas las reveladas Son para nosotros y nuestros hijos. Entonces, si yo te estoy preguntando a ti de un texto bíblico, Wow. y tú me saltas con Deuteronomio 29. Dice: no, varón, tranquilo, que las cosas ocultas son para Dios y las reveladas son para nosotros. Eso no nos falta. Entonces, el texto bíblico es oculto. No, está revelado ahí. Y entonces, ¿por qué no puedes responderlo? Ay. Entonces me va a citar Deuteronomio 29. Hoy que vemos una historia de uno que iba leyendo la escritura y no entendía, y Felipe se acercó, ¿entiende lo que lee? El problema Iba preparado y le explicó. es que si son guías de ciego, Ay. no puede guiar. a otro. Dios mío. Entonces, amados hermanos, el problema es que cuando hablamos de retornar a la escritura y ligamos la fe con los sentimientos, Ahí hay problema de una vez. hay que hay gente de una vez que se quieren ofender. Porque es que hay gente que quieren ser los protagonistas del evangelio. Es que hay gente que quieren ser de que los superhéroes del evangelio. Si yo estuviera ahí en esa cabina ahora mismo. Sí, no, porque hay muchos que dicen eso y de los comentarios. Pero Tú nunca ves. vienen. No, porque yo quisiera sentarme con ellos para ver lo que ellos están diciendo, que eso no es así, que siempre viven que diciendo que. Que vengan. Entonces, el que es de luz, lo que va a decir verdaderamente es una realidad. Hay que volver a las escrituras. Claro. Sí. El problema es, varón, que el mismo Jesús dijo, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay, Dios mío. Entonces, ¿cómo así? cuando la gente cuelan el mosquito y se tragan el camello, ahí es que está el problema. Porque cuando usted se da cuenta de algo que sucedió de un hombre que salió de Jerusalén y lo atracaron en el camino y lo golpearon, y pasó el sacerdote, pasó el levita, pero pasó el samaritano y lo ayudó. Wow. Entonces, ellos colaron el mosquito y se tragaron el camello. Wow. Porque lo más fuerte es cuando tú tienes la posibilidad de hacer algo por alguien y no lo haces, tú estás colando el mosquito y te estás tragando el camello. Ay. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles, cuídense de los panes de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Practiquen lo que yo hago. No practiquen la mala práctica, la mala costumbre. Entonces el problema cuando ven alguna persona que se están levantando con conocimiento de la lectura, lo quieren parar porque lo ven como un problema. Una amenaza. Entonces ahí están colando el mosquito Ay, y se están tragando el camello. Claro. Porque las personas no entienden que cuando tú tienes a alguien en la congregación capacitado, con educación, formado, para mandarlo por donde se pueda, hay problemas. Porque lo ven como un enemigo, como un problema. No, somos todos del mismo partido, somos todos del mismo cuerpo de Cristo. Por eso que hay tantas confusiones en las congregaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que tiene deseo de lo de Dios, siempre dicen, oye, tú vas muy rápido, vete más paso. Pero ¿por qué tú lo estás deteniendo? ¿Por qué tú lo estás deteniendo? Tan como los apóstoles cuando estamos predicando, Señor, por ahí lleve un grupo echando fuera demonios y haciendo milagros y no eran de nosotros y lo paramos. Wow, tremendo. Ramos, antes que siga, oiga lo que dice Esteban. Esteban dice que hay muchos que estudian las escrituras, pero no conocen la verdad. Dios mío. Exacto. Así es. Lo mismo que yo decía anoche en la administración, que no es lo mismo tú hablar de él y conocerlo a él. Correcto. No es lo mismo tú hablar de la palabra y conocer la palabra. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿por qué dice la escritura que mi pueblo se pierde? ¿Por qué?
Por falta de No es por sabiduría, sino es porque le falta sabiduría. Entonces hay una dependencia de la falta de sabiduría que hay en el pueblo de Dios. Entra una persona nueva a las congregaciones, mira si han tratado ahí, se ha tratado, pero ¿de qué va a hablar? Dios mío. Esto es guerra espiritual, tranquilo, tú además dices, Dios te bendiga, pero ¿de qué va a hablar? Ay. Si alguien le pregunta, ven acá, varón, explícame esto, ¿de qué va a hablar? Dios te bendiga. No, lo que dice léelo, Dios te va a iluminar. ¿De qué va a hablar? Entonces ahí hay problemas, pero mucho problemas. Hubo un sabio que dijo que el que no lee no tiene parte en la escritura. Oiga lo que dice aquí, hermano Ramón, el hermano Giancarlo. Dice, Ramón, dame Torah, que le dé Biblia. Adiós. ¿Y qué es lo que tú eres hablando? ¿Un libro de Nacho? Juan Carlos, Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero dígaselo a la multitud ahí. pero Juan Carlos, después Dios, pero desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿de qué se habla? De la Torá, del Viejo Testamento. Dios mío. Porque ¿de dónde que viene Jesús? Wow. Es de atrás de Apocalipsis, es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que se habla en la Biblia es de la Torá. Wow. Lo que pasa es que hay una división que para mí, la Biblia no tiene división. De que el Viejo Testamento y Nuevo Testamento, para mí, personal, para mí. Porque todo lo que se habla en la Escritura, lo mandan allá atrás y lo traen de allá atrás para traerlo aquí adelante. Entonces están hablando lo mismo que la Torá. Cada vez que Jesús hablaba, ¿por qué tenía problemas con los fariseos? Era porque ellos tenían la doctrina de la Torá, de los primeros 5 libros de Moisés, lo tenían todo torcido. Y cuando Jesús vino, que lo llevaba face to face, dijeron, este habla como el que tiene que autoridad, porque él conocía lo que estaba hablando. Entonces, cuando tú me hablas a mí que te dé Torá, ¿qué tú estás leyendo? Ay. ¿Qué tú estás estudiando? Porque si tú me hablas a mí de cualquier libro del Viejo Testamento que dice que son Recibe, viejos, Giancarlo. pero son siempre nuevos, tú estás hablando Torá. Sigue Tú estás hablando Torá. Dice que usted está lejos, dice Giancarlo. ¿Lejos de a dónde? Dice que está lejos de la Torah usted. Lejos de la Ay, Torá. ay, Ve una Biblia ahí, de Ay, Génesis ay, Apocalipsis. paró. De Génesis Aquí, Apocalipsis. en la cámara, Ramón. Habla. Aquí. Ve, esa Biblia. Ay, De ay. Génesis Apocalipsis. Habla de la Torá. Ay. ¿Qué es la Torá? Los 5 libros primeros del Nuevo Testamento. Hay lío con eso. Entonces, no entiendo lo que está hablando. Señores, vamos a Ay, hacer, ay, ay, vamos a hacer Estamos en guerra Espera, espiritual. no, vamos a hacer una pausa sublime. Que se conectó. Dios mío. Bueno, quítate la foto. para que no Oye, sepa. que se conectó un sacerdote de la Iglesia Católica de Ato del Yaque, de la más grande. El sacerdote Luis Torres. Alberto. Un aplauso a Ay, Víctor. bienvenido. Y hace de que una pregunta, de que para mí, de que Dios creó en serio, 7 años en eso. Y Todavía. avanza. Dios lo que avanza. dice que Dios Dios bendiga al sacerdote, Dios le bendiga más. Oye, dice Teba, dele Nevi que tu rin. Sí, exacto, exactamente. Los profetas, exactamente. No, pero Giancarlo se pasó ahí. Claro. Oiga, señores, Ay, estamos en esta noche, wow. señores, hablando en un contexto muy poderoso. Y bendecimos la audiencia, bendecimos al hermano Miyamoto Musashi, Y el pastor Esteban también, que y ese el chino. pastor Esteban Fernández, quien estuvo también con nosotros. bendiga, pastor, Dios bendiga, El conocedor de las escrituras, que prontamente Lo vamos a tener aquí nuevamente. viene con nosotros nuevamente. Amados hermanos, sabemos que no es un secreto para nadie que lo que estamos hablando aquí estamos corriendo peligro, ya que estamos enfrentando fuertes intereses que están llevando a cabo la capitalización con la ignorancia de un pueblo que no ha despertado y está siendo llevado como oveja al matadero y está permitiendo que un sistema anule todas sus decisiones y lo que tiene que hacer en su vida como ser humano, donde le está robando
todo el tiempo de esa persona a tal punto que ya el prepararse académicamente dentro de ese grupo sectario es un problema, porque eso no hay que hacerlo, porque ellos sujetan un texto fuera de contexto, porque la letra mata, más el espíritu es lo que vivifica. Y son la gente que tienen el oído pegado al cielo, y ellos estando en la tierra, son la gente que han obviado las escrituras para buscar la interconexión únicamente y personal con el Creador, y por lo cual están aboliendo por completo el texto sagrado donde está estableciendo la misma escritura, porque en aquellos tiempos habló Dios a los padres por medio de los profetas, y ahora en este tiempo no habla por medio del Hijo, a quien constituyó como heredero de todas las cosas. Entonces, la voz autorizada en este tiempo es la voz del Hijo, que está plasmada en la palabra. Porque si esto fuera un libro normal para que estuviese allí, entonces no tuviera sentido de que lo estuviéramos como centro, como brújula de guianza en el camino de fe. Entonces hay gente que han obviado las escrituras para buscar una voz directa con Dios, y ellos vienen. Entonces no estamos en desacuerdo con que Dios habla audiblemente al hombre y a la mujer cuando él le place, o cuando el hombre puede tener la virtud, o la mujer, de que así Dios pues lo haga. No estamos nosotros invalidando esto. Lo que estamos diciendo es que ellos vienen con una supuesta voz de Dios que va en contra de todo lo que está escrito. Es una voz de Dios que está distorsionada de la misma palabra, y la palabra profética tiene dos patas, una que es en Cristo y otra que en la escritura. Entonces tú no me puedes decir que tú tuviste una voz que te habló, y lo que te habló esa voz va en contra de lo que la escritura está estableciendo, porque nunca va a invalidar Dios lo que ha establecido en su palabra, porque entonces estaría, o sea, has equivocado hablando al respecto de que Dios no cambia. Entonces estaría cambiando allí. Entonces, señores, hay que volver a ¿qué? A cuestionar, hay que escudriñar, hay que intervenir, hay que preguntar, hay que confrontar con la escritura para poder definir cuál es la verdad que se está enseñando. Los cristianos de Berea dicen que ellos escudriñaban aún lo que se estaba enseñando, y este fundamento era un fundamento correcto, y ellos los enseñaban. Lo que pasa es que la confianza que se ha creado dentro del pueblo, que porque fue el líder, que porque fue fulano, que eso es voz de Dios, y probablemente todo aquello en su 60 o 70% que han dicho que han oído la voz de Dios, probablemente esa gente Dios nunca ha hablado con ellos. Porque si Dios hubiese hablado con ellos, ellos hicieran lo que Dios verdaderamente le ha dicho. Entonces, tenemos, amados hermanos, que estar cimentado en las escrituras, para no ser movido por cualquier tipo de doctrina, cualquier viento dogmático. Tenemos que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque no podemos dejar y seguir dejando que lleven a las generaciones próximas ¿a qué? A estar nueva vez esclavizados de donde tienen que haber escapado hace tiempo. No puede la generación próxima seguir cayendo en el sistema de la ignorancia. Nosotros tenemos la responsabilidad
en este tiempo como una generación que va a ser ente de cambio, que no vamos a llevar al pueblo a nosotros para después vivir del pueblo. No. No llevaremos el pueblo a nosotros para después vivir del pueblo. No, llevaremos como sumo sacerdote el pueblo a Dios para que el pueblo dependa de Dios y no de nosotros. Wow. Es por eso que todavía hay gente que andan atrás de otro para que le ore. Pero tú estás tan cerca de Dios como yo. Tú estás tan cerca de Dios como yo. Tú no necesitas que yo te ore. Tú estás cerca de Dios, está abierto para ti también ese trono para que tú acceses. Entonces, no te enfoques en que tú necesitas que otro te lleve a Dios. Tú puedes, a través de Cristo, tienes el camino, tienes la libertad, tienes la legalidad para poder llegar al trono de Dios. Depende de Dios, de su palabra y de Cristo, el Hijo a cual Él ha enviado. En esta noche, amados hermanos, queremos hacer una oración. Queremos hacer una oración por esta audiencia que está aquí. Estoy presente. Y una audiencia que siempre, pues, fiel ahí. Sigue fiel. Y hay que ciertamente volver a las escrituras, amados hermanos. Juan Carlos, te amo, Juan Carlos. Vamos a dejar que el ministro Ramón esté orando para que sean abiertos los ojos del entendimiento y que ese pueblo que está allí pueda entender por medio de la voz del Espíritu, que es la garantía de que lo que nosotros decimos aquí sea lo que ellos oigan e interpreten allá. Porque esa es la garantía de la palabra de Dios, que todos oigamos la misma cosa, que lo que nosotros digamos aquí sea lo que usted escucha allá. ¿Por qué? Porque no hay una dualidad en la palabra de Dios, sino la garantía de la palabra de Dios es que todos escuchemos una misma cosa, que estemos en el mismo sentir, que estemos en el acuerdo. Esa es la garantía de la palabra de Dios, que nos va a llevar en un ejat, en una comunión, que aunque nosotros estemos aquí en cabina en radio y usted esté allá en su casa, en el Espíritu no nos divide espacio ni tiempo, sino que somos uno en el cuerpo y que podemos expresar toda la orden que recibimos de la cabeza para manifestar el reino aquí en la tierra. Vamos a dejar que nuestro ministro Ramón esté haciendo una oración general para que sean abiertos los ojos del entendimiento y que la gente puedan accesar al trono de la gracia. Así también orar por aquellos que están pasando situaciones, quebranto y diferentes situaciones, para que sea el Eterno, pues a través de la oración de los justos, pues también hallando gracia para el oportuno socorro en las diferentes situaciones, como dice la Escritura, orando los unos por los otros para que seamos fortalecidos en el crecimiento de la verdad, que es su palabra, y no desmayemos, sino que perseveraremos hasta el final, hasta que Él venga o nosotros partamos hacia Él. Así que adelante, ministro Ramón. Padre, te damos gracias en esta hora, Dios del cielo. Te glorificamos y te bendecimos, Señor mi Dios, en esta noche. Mira, es tú esa persona que están conectados a esta cabina, Señor, en esta hora. Te lo presentamos, que los que están poco de sabiduría, como dice tu palabra, y que esté poco de sabiduría, pídamelo a mí, que yo se lo doy por mucho y sin reproche. Que lo único que Dios no dura ni duda para darte lo que es sabiduría. Porque lo que Dios más quiere es que tú o usted sepa de lo que es la palabra, las escrituras, para poder entender el reino de los cielos que Él vino a darnos a nosotros. Por eso oramos, Señor mi Dios, para que usted le abra los entendimientos a cada persona de los que están conectados y de los que van a ver esta noche o en otra parte van a conectarse con este mensaje, Señor, para que sea usted hablando todos los sistema de su mente, abriéndole su mente, su capacidad, oh Padre amado, que le quite la ignorancia, porque como dijo un filósofo, todos somos ignorantes, pero no todos
ignoramos lo mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cómo ignorar una salvación tan grande? Padre, te damos gracias por cada uno de ellos. Si hay alguno que está quebrantado, si hay alguno que está enfermo, en esta noche también te pedimos, te rogamos, Señor, que sea el Señor a través de tu Santo Espíritu, tocando cada área en su cuerpo, Señor, sea lo que sea de la dolencia, sea cualquier problema en su cuerpo, dolor en su espalda, los riñones, pulmones, o sea gastritis, sea quite, sea cáncer, sea fiebre, Señor mi Dios, lo que haga, esté operando en ese cuerpo que no tiene que ver nada contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que por sus llagas, Señor mi Dios, son ellos sanos, que por sus llagas son ellos sanos. Todo problema, Señor mi Dios, en su cuerpo, en esta hora recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad en el nombre que es sobre todo nombre, donde su palabra dice que en su nombre todo demonio saldrá, toda enfermedad se va, todo problema, Señor mi Dios, son, aleluya, hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Espíritu Queremos Santo. desde un lugar del mundo, desde el primer Santiago de América, se despide lo que es un toque de queda, el ministerio, caminando por la palabra. Shalom, shalom. Shalom, shalom, mi gente. Nos vemos para un próximo video. No se lo pierdan. Recuerden, Salam guerra aleikum. espiritual. Nos vemos para un próximo video.